trabajan, la clase media, ¿no? El obrero, el empleado asalariado, la fábrica, la máquina. Entonces ahí hay extremos, ¿verdad? Hay empresas que tienen muy buen salario, pero pues que no van a tener seguro y el grueso de la población, ¿no? Ahí sí todavía encuentran hernias crurales. Y Salubridad atiende a lo más jodido de México. Sí. Toda la gente que no tiene ningún servicio de salud, de zonas marginadas, entonces ahí la gente no tiene opciones de atención médica, ¿verdad? Y Salubridad es su recurso. Bueno, ahora IMSS Bienestar, el fraude de IMSS Bienestar, ¿no? Pero es muy característico, ¿verdad? Los aspectos socioculturales de las mujeres de las zonas marginadas de la Sierra Negra, comparada con las mujeres de acá de la ciudad, son muy diferentes, ¿eh? Muchas de la zona marginada, o sea, señoras de más de 55 años, muchas no hablan español, o sea, siguen hablando los dialectos característicos o locales, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Sus descendientes sí, andan igual que ustedes, de pantalón, en coche, traen celular, hablan español, ¿verdad? Sí, pero ellas no. Otra situación, ¿verdad? Por ejemplo, por cuestiones culturales y épocas, ¿sí? Son mujeres que aunque tengan hijos, ni sus maridos las han visto desnudas. ¿Por qué? Bueno, porque la costumbre de los pueblos de antes, de México, ¿verdad? Es a oscuritas, no ves, no tocas, posición del misionero. Y con esas enaguas grandototas que usan las mujeres de campo, ¿verdad? Que nomás para arriba y ya. Nomás se muestra lo que se va a usar. Y a oscuras, en un lugar donde. Así es, amigo. O latinas, o te equivocas. Causa risa, pero les digo porque estas pacientes cuando llegan al hospital general, generalmente el diagnóstico de hernia crural va retrasado. ¿Por qué? Porque la señora empieza con dolor, ¿sí? Es un fenómeno curioso, ¿no? Aunque viva con alguien, ¿qué te pasa? De repente alguien que no quiere comer, que vomita, que se va inflamando. Al principio no llama la atención hasta que, ¿qué tienes? Llegan las familiares con los pacientes. Es que dice que tiene una abuela que le duele, que la ha tenido desde hace mucho tiempo, pero que ahorita le duele mucho. Y se la dio, no, es que no se deja revisar. Y ustedes la intentan, es una pelea, ¿verdad? En primer lugar, la comunicación. Le voy a descubrir, pues no me entiende. Tiene que decirle a alguien de su familia que le traduzca que lo voy a explorar. Lo intentan bajarla en agua. Y es un juego, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Y luego dice, pero si ni mi marido me ha visto, ¿cómo va usted a ver? Entonces es muy común eso. Obviamente las pacientes que tienen este tipo de características sociales, socioculturales, pues llegan muy complicadas, ¿no? Es un anillo muy pequeño. Ubican el anillo crural a nivel de la región inguinal, ¿sí? Ese anillo establece una comunicación entre la cavidad abdominal, ¿sí? Y la extremidad inferior. Importante, ¿por qué? Porque es donde pasa la irrigación de la extremidad inferior, ¿no? La arteria femoral, donde regresa la irrigación, ¿sí? La vena femoral. Pero también tenemos un nervio que le va a dar parte de la sensibilidad de sensibilidad motora, ¿verdad? También de sensibilidad a la parte anterior del músculo. Por la parte posterior irá el nervio ciático. Entonces es importante, es un orificio pequeño. Ahí tienen un croquis, por ejemplo, ¿sí? Hay una del lado derecho, no tienen un señalador. Si ya querés cerrado, cable por acá, cable por acá.
Porfa, ¿no? Ah, no, sí, pues señor. Sí. A ver, pásale. No, ya no me levanto porque estoy encerrado acá. De este lado estaría la espina ilíaca anterosuperior. Siempre que vayan a revisar la región inguinal, deben ubicar la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis. Y es una línea imaginaria que van a trazar entre las dos espinas. Esa línea imaginaria abajo tiene una estructura anatómica muy importante, ¿verdad? Todo el mundo ha oído hablar de ella, que es esta cintilla, que es el ligamento inguinal. El ligamento inguinal es parte de la inserción aponeurótica del músculo oblicuo externo. ¿Sí? El músculo oblicuo externo viene desde las costillas y columna vertebral, ¿sí? Y se inserta en la cresta ilíaca, llega hasta la ilíaca anterosuperior de la espina y de ahí se refleja hacia acá. ¿Sí? Entonces todo esto va a ser el famoso ligamento inguinal. Por aquí, esta masa que se ve café es el músculo rectíneo. ¿Sí? Todos saben hablar de ese músculo rectíneo, sí, psoas ilíaco, perdón, no rectíneo. Todos han oído hablar del músculo psoas. ¿Sí? En la apendicitis, ¿sí? Se habla de, hay muchos signos radiológicos, ¿no? Pero se habla del borramiento del psoas. ¿Sí? Pero el psoas se une con otro músculo que es el ilíaco, ¿verdad? Llegan a parte de trocánter a través de esta parte. Hay una cintilla, la iliopectina, ¿verdad? Y acá se forma el anillo crural, fácilmente ubicado. Luego, cuando son internos, ¿verdad? Los mandan a tomar muestras o gasometrías y ya son pacientes multipropulsionados, los pulsionan aquí, en la región femoral para extraer sangre. ¿Sí? Entonces, ahí donde está eso, ¿verdad? Hay un pequeño orificio que es el ligamento crural. Aparte de los vasos y del nervio crural, hay un ganglio que se llama ganglio de Clover o ganglio crural. Entonces, es una zona realmente pequeña. Bueno, por ahí se deslizan las hernias. Entonces, por ejemplo, esta es imagen de un paciente. Si se alcanzan a ver entre los dedos del cirujano que está separando, se ve una imagen rojo cereza. Eso es la hernia. Si se dan cuenta, realmente no es un gran contenido, es poco, pero en un orificio pequeño, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa característica, ¿verdad?, es lo que genera que estas se compliquen muy fácilmente. ¿Se acuerdan todo lo que les expliqué la semana pasada de la oclusión intestinal? Esto es el caso de la oclusión intestinal. ¿Cómo pueden saber si están en esta misma región? ¿Cómo pueden saber que es una hernia inguinal y que es una hernia crural o femoral? Todas las hernias que estén por abajo de esa línea imaginaria que trazamos, esa es una hernia femoral. Y lo que esté por el otro lado, o sea, por arriba, esas son hernias inguinales. Bien fácil, pero difíciles de explicar para los que no son cirujanos. Tenemos a veces otro problema. ¿Cuál otro problema? Si son personas delgaditas, no hay problema de ver la bolita, ¿no? Pero si son personas obesas, entonces sí hay problema de ver la hernia. Generalmente uno de los diagnósticos con los que más frecuentemente se confunden es con lo que le llaman abscesos inguinales. Entonces los abscesos inguinales como tales no son frecuentes, ¿no? Ahora, este tipo de hernias se pueden manejar quirúrgicamente o por la región femoral o se puede manejar por la región inguinal. Hay una maniobra que se llama inguinalizar. O sea, es hacer la incisión, palpar la hernia. Bienvenido, compañero. Precisamente pregunté antes si ya estabas por acá, todavía andabas con los problemas. Está bien. Y entonces lo que se hace es pasarla de la región femoral a la región inguinal para operarla.
¿Qué tenemos de problemas aquí con la región crural para prepararlas? ¿Sí? No tenemos muchas fascias, es una zona muy muscular. Entonces, a veces las reparaciones de esas zonas, si se hacen por afuera, ¿verdad? ¿Sí? Aunque se coloque malla, puede generar residuos. Pero todo paciente que vean, sobre todo si es mujer, que llega de repente con datos de un cuadro de oclusión, dejándose el dolor en la región inguinal, entre comillas, ¿verdad? Deben de pensar en un paciente con oclusión intestinal. O dicho de otra forma, en todo paciente que vean en un servicio de urgencias, en su consultorio, que tenga datos de oclusión, vómito, distensión, no canalizar gases, ¿sí? Dentro de la búsqueda de la causa de la oclusión intestinal, lo que deben de hacer es buscar una hernia crural. No se les va a ir a olvidar, ¿no? Acá habla de lo que les digo de la inguinalización, lo que está haciendo esta maniobra con el dedito, ¿verdad? ¿Sí? Es pasarla de la región crural a la región inguinal. ¿Sí? Si se va a operar por la región inguinal, es igual que se operan las hernias inguinales. Por eso les voy a explicar cómo las hernias inguinales. También se pueden hacer abordajes. Miren, ahora está muy de moda, ¿sí? La cirugía laparoscópica de hernia. Aquí en Tehuacán me enteré, el Salud no tiene cirugía laparoscópica. Tenemos el equipo, pero requerimos el presupuesto aparte para hacer cirugía laparoscópica. Tiene como 3 años que nos lo quitaron. O sea, el presupuesto no se hace cirugía laparoscópica en la general. En el seguro creo que sí algo se hace, ¿no? Pero donde más se hace cirugía laparoscópica es en el ISSSTE. Les digo, el tipo de derecho al riesgo. Por lo menos en el ISSSTE la cirugía laparoscópica de la vesícula es algo común. Si de repente se avientan algo de laparoscópica de la apéndice, y ya se empiezan a aventar laparoscópica de hernias, pero no los cirujanos que trabajan en el ISSSTE, sino los residentes que vienen a rotar. Como ahora es más parte de su enseñanza, ahora los residentes le vienen a enseñar a los estudiantes cómo hacer hernias laparoscópicas. ¿Sí? Entonces, básicamente, para la cirugía laparoscópica hay un sitio de abordaje que nunca va a variar, no importa si es la vesícula, si es el glúteo, si es un nícer, si es una colectomía. ¿Cuál puerto nunca va a faltar? El del ombligo. Ese puerto nunca va a faltar. ¿Sí? Es por donde entra la cámara. ¿Sí? Y ese puerto es el más grande. Es un puerto que mide generalmente 1 centímetro de diámetro. Los demás, donde se introducen los instrumentos, son puertos de 5 milímetros. Entonces, imagínense aquí, ¿verdad? Por ejemplo, esto es ver, aquí está el pubis, la sínfisis de pubis, pero visto desde atrás. Entonces, para ver esa zona, el puerto entra en el ombligo, pero va a ser de arriba hacia abajo. En la vesícula sería al revés, ¿no? De abajo hacia arriba y acá es de arriba hacia abajo, ¿no? Y básicamente lo que están viendo es la región crural. Vista por vía laparoscópica, se alcanza a ver el orificio crural y se alcanza a ver lo que está metido ahí. Entonces, básicamente, nada más con las pinzas se retrae el contenido y se coloca la malla ahí atrás. Entonces, se los digo muy simple, ¿verdad? Nada más que me han comentado que aquí en el ISSSTE ya están haciendo mucha cirugía de esta, pero varias les recidiva, o sea, se vuelve a formar, ¿no? Eso en medicina, ¿cómo se llama? ¿Curva de qué? Curva de aprendizaje, ¿no? En México tiene otro nombre, se llama echando a perder se aprende. Pero todo el mundo tiene que cometer algún tipo de error, ¿verdad? Para generar enseñanza. Bueno, este sí es muy común, la hernia inguinal. Muy común en quienes, en hombres, puede ser congénita, puede ser adquirida, ¿sí? Y como ven, dice la primera descripción de una hernia o de la reducción de una hernia, dice data de tiempos del código diametral. Y hay unos papílulos aquí. O sea, la hernia es un problema igual de antiguo que la misma humanidad, ¿no? Pero fue hasta el siglo XIX cuando Eduardo Basili, el padre de la cirugía de la hernia moderna, logra tener éxito en la reparación quirúrgica de una hernia inguinal,
97. De hecho, hay una técnica que se llama así, técnica de vacío. ¿Sí? Una técnica que actualmente ya no se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque pues, fue la primera que se utilizó y tiene fallas. ¿Se acuerdan que les comenté que hay dos tipos de técnicas para hernias? Unas que llevan malla y otras que no llevan malla. ¿Y cómo se llaman las que no llevan malla? Contención. Las que llevan malla se llaman sin tensión. Bueno, originalmente esta fue una técnica con tensión. Más o menos para que se den idea que hace ¿cómo se hace una técnica de Bassini, verdad? El doctor Bassini en el siglo XIX lo que suturaba era poner puntos del ligamento inguinal. Ahora sí ya tienen ubicado dónde está el ligamento inguinal y lo suturaba a otra estructura que se llama tendón conjunto, que es parte aponeurótica de inserción del otro oblicuo, del oblicuo interno. Entonces, esa era la técnica, unir el tendón conjunto con el ligamento inguinal. Bueno, dice que en el mundo, dice, anualmente se operan cerca de 20 millones de personas con hernias inguinales. Entonces, el número, estamos hablando de una patología muy común, muy frecuente, ¿no? El mes pasado, en diciembre, operé 6 pacientes con hernias inguinales, 2 de ellos con hernias inguinales bilaterales. ¿Sí? Más común en hombres, 9 a 1. ¿Sí? Dice, antes del año de edad y después de los 55 años de edad, donde los podemos encontrar, las congénitas y las adquiridas. Eso significa que a esta edad, a la edad que tienen ustedes, es poco frecuente que tengan una hernia inguinal. Si la tienen teniendo una vida sedentaria, ¿cuál sería una de las etiologías? ¿Sería porque trabajan pesado? ¿Sería porque están mal alimentados? Pues no, ustedes están mal alimentados. Yo los veo bien nutriditos. O sea, yo me refiero a que estén gorditos. O sea, bien alimentado no se refiere a... Hay gente muy delgada, pero que está bien alimentada, ¿no? Se le diría al problema de la síntesis de colágeno, a la herniosis. Entonces, si a su edad tienen una hernia, generalmente es más explicable por un problema congénito de síntesis de colágeno que por otra situación. Dice que cuando se hace el diagnóstico de esta patología se debe de resolver quirúrgicamente. Dice porque el riesgo de estrangulación va de un 0.2 a un 0.03%. Realmente son riesgos de complicaciones muy bajos, pero existen. ¿Recuerdan algo de la anatomía del canal inguinal? ¿Cuánto mide el canal inguinal? ¿Cuánto mide más o menos de acá de la espina ilíaca a la espina pública? Más o menos, vean, pues comparen su índice, como cuánto, de acá de la espina ilíaca, acá. 6 a 8 centímetros de longitud del canal. Tiene 4 paredes, tiene un piso, se ven atrás, tiene un techo, tiene una pared anterior y una pared posterior. Es como una estructura cilíndrica. Tiene 2 orificios, acá está uno, ¿verdad? Que es el anillo inguinal externo, ¿sí? Y aquí está el otro, que sería el anillo inguinal interno. El externo comunica este canal con la bolsa escrotal. El interno comunica el canal inguinal con la cavidad abdominal. ¿Qué estructura anatómica atraviesa el canal inguinal? En la mujer, un ligamento del útero. ¿Cuál ligamento del útero se encuentra aquí en el canal inguinal? El redondo, el ligamento redondo, ¿verdad? Sí. El ligamento redondo atraviesa el canal inguinal en las mujeres. Por lo tanto, ¿verdad? Si tienen a una paciente mujer con una hernia en el
caso de la mujer, el ligamento redondo puede ser cortado sin ningún problema. ¿Sí? Los clínicos de antes decían, no le corten por favor el ligamento redondo, porque el útero se va a ir pegado. Le cortamos los dos para que se emparejen. Eso nunca pasa, ¿no? No es el único medio de explicación, pero así comentaba. Pero en el hombre no es tan fácil cortar lo que hay. ¿Qué estructura pasa en el cordón espermático, ¿verdad? Entonces, si cortamos el cordón espermático, en automático vamos a producir isquemia y muerte del testículo. Entonces, tendríamos que hacer una orquiectomía. ¿Qué estructuras tiene el cordón espermático? Tiene la arteria espermática, tiene las venas espermáticas, tiene el conducto deferente, ¿sí? Tiene tejido laxo que envuelve todo esto, ¿verdad? El conducto deferente es fácilmente identificable. Si en algún momento dado lo llegan a lesionar, pues no pasa nada, lo único que le haremos es una vasectomía de un solo lado. Una patología muy común del cordón espermático es la de los vasos, se llaman varicoceles. El varicocele es un factor de riesgo para los hombres, ¿verdad? Uno de los efectos fisiológicos de un varicocele es el que el hombre sea estéril. ¿Por qué? Porque al tener más sangre el testículo, ¿verdad?, aumenta la temperatura del testículo. Entonces, con un grado que aumente, ¿verdad?, es más que suficiente para disminuir la producción de espermatozoides. No que se desaparezca, pero si el volumen o el número de espermatozoides no va a ser necesario para una fecundación. ¿Cómo cuántos millones de espermatozoides se requieren para que una mujer pueda ser fecundada? 20 millones. Por lo menos 20 millones de espermatozoides. Pero millones, no 20 individuos quedan muertos en el viaje ese épico que tiene que hacer desde la vagina hasta donde fecunda el óvulo. Es una distancia muy corta, pero para ellos dura más de un día. Entonces, el canal inguinal, ¿verdad?, como decía, el ligamento inguinal es parte, este es el ligamento inguinal, es parte de la inserción del tipo externo, ¿verdad? Aquí donde está la espina ilíaca del pubis, hay un repliegue de ese ligamento inguinal que se va a insertar por atrás, o sea, por la parte profunda. Se llama el ligamento de Cooper. ¿Por qué para nosotros es importante el ligamento de Cooper? La técnica que sustituyó a la de Basile se llama McVeigh. Y la técnica de McVeigh se basa en un punto de sostén de la región inguinal que se coloca en el ligamento de Cooper. Esa es la diferencia, ¿sí? A lo mejor para ustedes les da igual, ¿verdad? Pero para un reciente cirugía en adiestramiento debe de saber eso. Acá está lo que estábamos platicando hace rato, el anillo plural. Aquí vendría el músculo psoasiliaco, este sí es el músculo pectíneo, ¿sí? Y acá el mismo ligamento inguinal tiene un repliegue que va de la rama isquiopúbica hacia la línea pectínea, ¿verdad? Es la cintura iliopectina. Entonces, eso va a formar parte de los límites del orificio femoral, del orificio plural. Aquí en esta parte del ligamento, por ejemplo, también el ligamento redondo da dos, el ligamento inguinal da dos, forma un ligamento que se llama ligamento arqueado o ligamento arcuato, porque tiene forma de arco. El techo, esto, cuando ustedes tengan la oportunidad de entrar a una cirugía inguinal, obviamente primero se incide la piel. Después se van a incidir las fascias, hay dos fascias, tienen nombre, ¿verdad? Una se llama Gramper y la otra se llama Scarafa. ¿Sí? Son fácilmente identificables, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, se ve diferente el tejido. Una vez que inciden esas fascias, ahí van unos vasos importantes que sangran mucho, ¿verdad?, que son los vasos epigástricos superficiales. Esos vasos epigástricos superficiales recorren todo el abdomen. De hecho, aquí en la región paramediana, una de las complicaciones de una herida parapéndice que se llama paramedianas es lesionar esos vasos epigástricos superficiales. Y ya llegamos a esto, que no es otra cosa más que la fascia que envuelve al músculo
oblicuo externo. Ese es el techo. ¿Quién forma el piso? El piso lo forma otra fascia, es la fascia del músculo transverso. Entonces, cuando uno tiene un paciente que tiene una hernia, las hernias se exploran mejor con el paciente elegido, haciendo lo que técnicamente se llama maniobra de Valsalva. No es otra cosa más que aumentar la presión del abdomen, jalando aire, aguantando la respiración y empujando. Eso es una maniobra de Valsalva. ¿La pueden ver nada más? Si lo tienen de pie, obviamente deben colocar quitarle la ropa interior, van a ver cómo se nota el descenso de la hernia. A veces llega a ese otro, a veces nada más en una boca. Para corroborarlo, uno puede con su dedo puede uno imaginar la piel escrotal y dirigir el dedo hacia este orificio. Es incómodo para los pacientes, obviamente. Les piden que empujen y pueden sentir varias situaciones. Una, que algo empuje la punta de su dedo. Si ustedes sienten que algo se empuja la punta de su dedo, eso sería una hernia indirecta. Las hernias indirectas salen de allá arriba del canal del orificio profundo, atraviesan todo el canal inguinal y salen por la superficial. Otra podría ser que la hernia empujara su dedo. Esa sería una hernia indirecta. Esa hernia está saliendo por esta estructura, por el piso. Hay una estructura que tiene forma geométrica, se llama triángulo. ¿Qué es? Una estructura que acá tenemos la línea media, la línea alta, es uno de los lados. Tenemos el ligamento inguinal, que es otro de los lados. Y acá lo que tendremos es unos vasos sanguíneos, que son unos vasos epigástricos, pero profundos. Hay superficiales y profundos. Entonces ahí se forma un triángulo. Esa zona es la más débil de la región inguinal, porque solamente está formada por la fascia del músculo transverso. Eso es el piso. Entonces, es el sitio más común por donde nosotros vamos a encontrar una hernia de tipo inguinal directa. Ahora tenemos una combinación de las dos, se llaman hernias en pantalón. Una descripción. Son de las capitas. Hay varias formas de clasificar las hernias. En general, en los servicios de urgencias y en los servicios de cirugía se les pone nada más hernia inguinal, escrotal, directa, indirecta, pero hay varias clasificaciones, ¿verdad? ¿De qué sirve la clasificación? Por ejemplo, hay del doctor Nyhus y hay del doctor Gilbert. ¿Sí? Las dos las clasifican en 4 tipos, uno y el otro las clasifica en 5 tipos. ¿De qué sirve esto para nosotros como cirujanos de guía o a ustedes? El tipo de plastía que se puede recomendar. Y también si van a requerir o no requieren malla. ¿Sí? Hay pacientes que, por ejemplo, nunca aceptan un procedimiento quirúrgico sin tener una idea de un presupuesto. Los presupuestos no son iguales en ningún lugar. Por ejemplo, Orizaba y Puebla son mucho más caros que Tehuacán. Aquí es más barato operar que Orizaba y Puebla. ¿Sí? Pero ¿de qué dependen los presupuestos? Depende de la clínica donde se quieran operar. No todas las clínicas cobran igual. Depende con quién se quieran operar. También no todos los médicos cobran igual. ¿Sí? Y también depende si es una cirugía electiva, o sea, programada, o es una cirugía urgente. Las cirugías urgentes probablemente gasten más material, más días de estancia, más medicamentos, entonces son presupuestos más caros. ¿Sí?
Y una de las cosas que se presupuestan son las mallas. Entonces las mallas tienen un costo elevado. Y hay pacientes que dicen, no, pues oiga, con malla y sin malla. Entonces la diferencia va a ser como de 1,000 a 2,000 pesos de costo de una hernia. Pero hay pacientes que de acuerdo a alguna de estas clasificaciones, ¿verdad?, pudieran necesitar la malla. O sea, el no quitar la malla le saldría más caro. ¿Por qué? No le pongo malla, aparentemente queda bien, pero a los 6 meses otra vez ya tiene la residua de la hernia. Entonces, dice un dicho, lo barato sale caro. Entonces, por ejemplo, en quienes podrán, por ejemplo, dice, en las hernias tipo 2, ¿no?, hay un agrandamiento del piso o del piso del conducto inguinal. Entonces, ustedes cuando ven a un paciente que tiene en ese triángulo de Hesselbach, literal, ven un hoyo, ven un boquete, ¿sí?, y le piden al paciente que empuje, ya están anestesiando, que haga una valsalva, ¿sí?, y ven cómo se reconstruye el tejido de la profundidad, inclusive la vejiga. Entonces, ese paciente requiere que le refuercen o que le hagan más fuerte el piso, ¿sí? Entonces, estas clasificaciones básicamente nos hablan, por ejemplo, del tamaño de los anillos superficiales y profundos. Por ejemplo, en Gilbert dice moderadamente dilatado de arriba, menos de 4 centímetros. La conclusión es, a un orificio más grande, pues más grande la va a ser la hernia. Más difícilmente se va a complicar. A ver si para adelante para que vean más. Miren, por ejemplo, esa es una hernia inguinal, paciente de primera. ¿Le ven el pilín? Pues sí, porque ahí se ve la sonda, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, este paciente tiene una hernia inguinal. A lo mejor no se aprecia muy bien por la luz y todo, pero si se dan cuenta, la piel, el color de la piel de esa bolsa es diferente. Hacemos la incisión y miren, ese es el contenido que tiene el escroto. Ese es el contenido que ha reducido. Ahora sí le ven el pilín. No se lo ven. Está tapando un separador. Un separador por aquí. Un separador y por allá no se dice el pilín. Porque en esta no se ve el pilín. Pues ya se dieron cuenta que lo que tiene es asas intestinales, les llama algo la atención, no es mala la imagen, pero por aquí tiene unas especies de hematomas. Tiene unos hematomas. Y no sé si se dan cuenta también del intestino, parte del intestino está rojita y parte está congestiva. Eso es lo que tiene una hernia. Ahora, ¿esto a dónde se tiene que regresar? Al abdomen. Se tiene que regresar a la cavidad abdominal, ¿verdad? Si se dan cuenta, el paciente se ve de una constitución delgada. A veces lo que se encuentra en la hernia ya no se puede reducir. Pero este es otro paciente, un caso parecido. Esa piel se ve más lastimada, esa piel sí tiene una zona negra. O sea, esa es una hernia estrangulada. Esa es la placa del paciente con la hernia. Si alcanzan a ver el tamaño de las asas intestinales dilatadas, están severamente dilatadas, e inclusive entre la que está en medio se ve una línea blanca muy ancha. Eso se llama edema interasa. Ahí, luego deberían andar cargando una bolsita de basura negra para porque si tuvieran un salón fijo, estaría bueno que ya le ponen unos cartoncillos negros ahí y ya. Pero como no tienen salón fijo, sí, andamos mendigando salones, ¿verdad? Hoy nos toca aquí, mañana nos toca en el 208, luego ya ven que ya descubrimos que el 203 está vacío el miércoles a las 11, y
donde a ver cómo nos acomodamos va a ser el jueves para no ir a los laboratorios. ¿Sí? Ese jueves lo tenemos, pero pues por lo menos está cargando algo con que oscurecer un poquito la luz para que se vea un poco mejor. Bueno, esto ya se los comenté. Las hernias indirectas aparecen a cualquier edad, desde niños hasta ancianos. Hay un factor congénito principalmente, que es el cierre o el no cierre del conducto peritoneo vaginal. Puede afectar a los hombres y mujeres, ¿verdad? Pero en los hombres puede descender hasta el escroto. Dice, muy rara vez las hernias inguinales indirectas son bilaterales, ¿sí? Aunque sí los encuentran, ¿sí? Dice, y con frecuencia no se pueden producir. Dice, y tampoco se puede apreciar, no se suele apreciar debilidad de la pared posterior, o sea, el piso está íntegro. En cambio, las hernias directas, las que salen por el triángulo de Hesselbach, ¿sí? Excepcionalmente se presentan antes de los 40 años, siempre son hernias adquiridas, son raras en las mujeres, dice, muy rara vez llegan al escroto, estas sí son bilaterales en el 55% de los casos, y se puede apreciar la dilatación o la debilidad del piso. Hay otra cosa que muy rara vez vemos niñas pequeñas con hernias inguinales. Pero si la niña tiene menos, o sea, si es niña pequeña, menos de 4 años, es una hernia congénita. Y muchas veces se les detecta una hernia del lado derecho, por decirlo. En el caso de las niñas, pues algún día como médicos generales y todas, conocen una niña que tiene una hernia inguinal directa de algún lado, la recomendación es que la cirugía se debe hacer exploración de los dos lados. Porque del lado donde clínicamente no se ve evidencia de la hernia oral, en más del 70% de los casos, las niñas tienen una hernia no detectable ni siquiera por ultrasonido, son pequeñas. Entonces, si la dejan ahí, pues en un futuro requerirá otro tiempo quirúrgico y otro tiempo anestésico. Entonces, se recomienda la exploración. Ahora, hay algunas hernias que tienen nombres especiales. Por ejemplo, en las inguinales, las que se llaman mixtas, las que son tanto directas como indirectas, también se les llama pantalón. Hay otras hernias que se llaman por deslizamiento. ¿Sí? ¿Cuáles son las hernias por deslizamiento? Ese tipo de hernias llegan a tener el colon metido en el saco herniano. Hay otras que se llaman hernias de Richter. La foto que les mostré de la hernia plural, eso, que se ve nada más un poquito como rojas, como una bolita roja se ve esa es una hernia de Richter. ¿Qué significa hernia de Richter? Que solamente una parte, esta imagen que tienen allá donde están viendo el intestino, solamente se metió un pedacito, generalmente el lado que se llama antimesentérico, y se pellizcó, ¿sí? Y se puede perforar. Esa es una hernia de Richter. Hay otras que se llaman de Vitré. Las de Vitré, ¿verdad? Es la que está hasta acá este lado. Son pacientes que en el saco hernario tienen o se encuentra un divertículo de Meckel. Esa es una malformación congénita. ¿Sí? Hay otras que se llaman hernias de Amiani. Esta es la de abajo. ¿Qué significa eso de hernia de Amiani? En el saco inguinal de la hernia van a encontrar el apéndice. Pero hay dos situaciones. Pueden encontrar el apéndice sano o lo pueden encontrar enfermo. Cuando está enfermo se llama de Amiani. A mí me tocó un paciente en el general, ¿verdad? Que tenía mucho dolor en el saco, en la hernia, mucho dolor. Entonces yo la metí a cirugía pensando que estaba ocluido, que estaba estrangulado. Pero cuando abrí el saco, no, el intestino estaba bien, pero me encontré el apéndice perforado en el saco. Entonces lo que me provocaba el dolor en la hernia no era el contenido de la hernia como tal, sino que tenía una apendicitis ahí coincidente, ¿no? Entonces todas las hernias inguinales se deben de reparar. Acá tenemos la controversia en los hospitales.
hospitales llegan bebés que tienen unas herniotas, pero tremendas, ¿eh? Y como los niños lloran por hambre, por lo que ustedes gusten, pues las mamás se angustian porque se proyecta la hernia, ¿no? Pero lo ideal a los niños, ¿sí? No importa de qué, si no está complicada la hernia, se deben de operar después del año de edad. ¿Por qué? Porque tienen que madurar en algunas situaciones todavía para poderse hacer la plástica. El operar a un niño muy pequeño, ¿sí?, aumenta los riesgos de recidiva y aumenta el riesgo de otras complicaciones. Entonces debemos de no ser apresurados, ¿no? Dice, bueno, ¿qué contraindicaciones tenemos para no operar una hernia? Ascitis. A veces hasta esa contraindicación es relativa, ¿verdad? ¿Dónde tenemos pacientes con ascitis? Los cirróticos. Pero a veces es necesario operarles la hernia con ascitis. ¿Qué les pasa? Hacen fístulas. O sea, constantemente por la herida están perdiendo líquido, ¿verdad? Muchas veces vuelven a respirar porque el aumento de la presión es constante. También, ¿qué le pasa a un paciente con ascitis si lo abrimos y aspiramos el líquido de ascitis y pierde el líquido 2, 3 litros? ¿Tiene algún riesgo? Hay pacientes que llegan con ascitis brutales, ¿verdad? Y les provoca dificultad para respirar. Entonces, el médico internista indica una paraguayurgencia, se indica una paracentesis, o sea, la extracción de volumen para mejorar la dinámica respiratoria, etc. Y luego les ponen algún objeto donde se pueda recolectar 4, 5, 6 litros. Eso puede generar algún problema con el paciente. O en el caso de abrirlo, que se va a perder todo el líquido. ¿Qué creen? Algunas complicaciones de descompresión. ¿Una descompensación? No sé, en algún tipo de presión. ¿Algún tipo de qué? Presión. Pues más o menos vas por ahí. Otra forma de explicarlo. ¿Qué tiene la ascitis? ¿Qué tiene el líquido ascitis? Mucho. Una cantidad. La descompresión. Se lo voy a preguntar de otra manera. Sí, el sistema vascular tiene 2 tipos de presiones. ¿Cuáles presiones? Una la da el agua y el otro la da una proteína. Osmótica. Eso es lo mismo. Osmótica y oncótica. Nitrostática. Cuando te deshidratas por vómito o diarrea, ¿sí?, pues te baja tu presión nitrostática, ¿no? Por eso los pacientes se ponen hipotensos, te baja el volumen, ¿sí? Pero en el caso de la ascitis, ¿verdad?, tiene mucha volumen. Entonces, si tú vacías en forma brusca el líquido de ascitis, vas a bajar la presión un poco. Y aparte la presión de la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, ¿qué le puede pasar al paciente? Pues puede ser hipertensión, puede ser paro cardíaco. Una forma de prevenir eso es que la extracción debe de ser paulatina. Y se le debe de aplicar que antes o durante la extracción de la albúmina o plasma para tratar de mantener la presión y que no se les descompense el paciente. Se puede parar por la falta de volumen, ¿sí? Entonces, dice foco séptico. Dice, sobre todo cutáneo. Hay pacientes que llegan con las hernias estranguladas, no sé si hay ahí unos miren, por ejemplo, esa hernia. Esa es una hernia inguinal en una mujer, pero se ve morada, verde, ¿no?, negra. Esta mujer tenía metido de ahí, no venía de la sierra, era de una comunidad más cercana de Tehuacán, pero tenía como 3 semanas con la boca. Estaba totalmente necrosado, el intestino, ¿no?, lleno de pus. Esta, por ejemplo, ¿qué creen que sea eso? Es una hernia. ¿Qué tipo de hernia creen que sea?
inguinal, es plural. Lo que les decía, esta mujer está súper gordita. No sé por qué se va mucho de ahí. Pero la piel del abdomen la tiene hiperémica, roja. Tiene ahí una fritela como una ámpula amarillenta. A esta paciente la diagnosticaron en emergencias del general como un absceso inguinal. Pero vean, por ejemplo, si ven dónde están sus genitales, el pubis, ¿sí? El del lado izquierdo se ve muy edematizado. De hecho, tiene así como que empieza a desprenderse la epidermis, como si estuviese espasegando. Y si comparan el lado izquierdo de su pubis con el lado derecho, se ve mucho más grande. ¿Por qué? Porque está más inflamado. ¿Sí? Y ahí, antes, donde está esa como ya esa fritela amarillenta, ¿verdad? Abajo se ve un bulto. ¿Sí? Entonces, esa es la región femoral, más o menos viene siendo la única. Ahí tiene la hernia. La hernia está perforada, la hernia está estrangulada y sí tiene un absceso ahí en las partes blandas, pero por fuga del contenido intestinal de esa hernia. Entonces no es para drenar el absceso, estas mujeres para hacer una laparotomía formal, ¿sí? Y hacerle una resección intestinal de ese intestino perforado. Entonces no se dejen llevar. A esta señora, por ejemplo, yo cuando la conocí estaba en el consultorio sentadita como si nada, ¿no? Nomás decía que le dolía mucho y que de repente vomitaba. Pues no se dejen llevar por las apariencias de que la paciente se ve muy bien. No estaba ni deshidratada ni nada, pero ya los cambios a nivel local, de alguna manera no estaba tan mal, porque toda la infección se fue hacia partes blandas, no hacia cavidad. Si hubiera ido hacia cavidad, hubiera hecho sepsis de los pies. Entonces, hay que explorar a los pacientitos. ¿Qué nos quedamos antes? Regresa para allá. Si tienen